Muy bien, buenos días a todos. Es un gozo, es un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la invitación y, como ya le dije a Andrés, es un privilegio y, en fin, esta mañana me acompaña también mi familia, mis hijos y mi esposa y unos amigos están aquí también desde España. Como pueden ver, mi acento es de España. Eso salta a la vista, ¿verdad? Así que sí, yo nací en Barcelona y hace ya un tiempo que salimos de España, estuvimos viviendo un tiempo en Estados Unidos, vivimos en Australia también y ahora hemos vuelto a Australia. Luego al final hablaré un poquito más sobre qué es lo que hacemos, pero para que tengan un poco la idea, Dios nos ha llamado a la obra para ser misioneros, para estar en el ministerio a pleno tiempo. Y nuestro ministerio es un ministerio mesiánico. Y mesiánico significa que son judíos y gentiles juntos que creen en Jesús como el Mesías, pero que la forma, la expresión, digamos, de lo que serían las reuniones, pues tienen un carácter más bien judío. Y la idea es de poder llevar las buenas noticias del Evangelio al pueblo de Israel. Así que eso es lo que hacemos. Tenemos un ministerio en Australia con Celebrate Messiah. Aquí tenemos el slide. Y en este ministerio pues intentamos hacer eso, llegar a los judíos con el Evangelio, llevarle a los mensajeros originales el mensaje de las buenas nuevas. Y además nosotros nos congregamos, tenemos una congregación mesiánica en St. Ives. Así que luego hablaremos un poquito más. Pero en esta mañana quería compartir un mensaje con todos ustedes. Y quiero van a haber varias preguntas. La verdad es que si ven la forma en que Jesús hablaba, Jesús hacía muchas preguntas. Jesús era judío, por cierto, por si alguno no lo sabía, y hacía muchas preguntas. Y yo os voy a hacer muchas preguntas en esta mañana, así que espero que tengáis paciencia. ¿Os gustan las celebraciones? ¿Sí? ¿Os gustan las fiestas? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son vuestras fiestas favoritas? A ver, pensamos, ¿cuáles son vuestras fiestas favoritas? Yo si le pregunto a mis hijos, ellos seguro lo tienen claro. Dirían Halloween, porque se disfrazan y pueden comer todos los dulces que quieran, y Navidad, porque reciben un montón de regalos, ¿no? Así que si le pregunto a nuestros hijos, ellos lo tienen claro. Pero pensad, ¿cuál es vuestra fiesta favorita? Pensarlo por un momento. De todas las fiestas que hay, ¿cuál sería vuestra fiesta favorita? ¿La tenéis en mente ya? Bien. Bueno, pues ahora no hace falta que nos la compartáis a todos, pero lo que quiero que hagáis es que penséis quién fundó o estableció esa fiesta. Pensarlo. ¿Vuestra fiesta favorita? ¿Quién ha sido el que ha fundado o ha establecido esa fiesta? No lo sé, no sé cuál es vuestra fiesta favorita, pero yo diría, quizás lo sabéis, pero con gran probabilidad, yo diría que exactamente la persona, el cuándo, el cómo, no lo sabéis. Probablemente. Es mi adivinanza. Luego me podéis corregir si no es así. Así que os voy a hacer otra pregunta, que lo tengo aquí. Me voy a mover un poco, espero que nadie se maree. ¿Creéis que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, esto es una traducción de la Biblia al español, en este caso, pero yo creo que la Biblia en el manuscrito original es la palabra de Dios. Si alguno no lo cree, pues le invito a que la lea y luego podemos hablar también más tranquilamente. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces deberíamos saber que hay unas fiestas que son especiales. Son especiales porque el que las ha fundado es Dios mismo.
es Dios mismo. Muchas fiestas no sabemos quién las ha fundado, pero las fiestas que aparecen en la Biblia las ha fundado Dios mismo. De hecho, la palabra que habitualmente sale cuando, sabéis que la Biblia está, como mínimo el Antiguo Testamento, escrito en hebreo originalmente, la palabra que vemos en el hebreo no es fiesta, sino esa palabra que es moedim, significa tiempo señalado. Hoy en día podríamos traducirlo como una cita, una cita. Así que Dios establece estas fiestas, este tiempo señalado, para tener una cita con su gente, con el pueblo de Dios. Una cita con Dios. Mirad, vamos a ir leyendo. Está en la pantalla, así que podemos leerlo ahí. En Levítico capítulo 23, versículos 1 y 2, dice así: Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Y entonces continúa el verso. Las fiestas señaladas del Señor. Estas son las citas que Dios establece en su palabra para que su pueblo venga y tenga una cita, un encuentro con Él. Así que vuelvo a preguntaros, ¿pensáis que sería importante acudir a la cita, celebrar la fiesta que Dios ha establecido? ¿Sí? A ver, yo creo que tener una cita con el Creador de todas las cosas estaría bien. Imaginaos, no sé si conocéis mucho el panorama político en España, pero si a mí me invita el rey de España a tener una cita con él, ¿vale? Independientemente de si yo simpatizo con la monarquía en España o no, pero si a mí me invita el rey de España a tener una cita, yo voy. Porque claro, o sea, yo solamente de estar ahí en el palacio, de ver todas las cosas y de hablar con el rey y de hacerle preguntas, yo voy a esa cita. Supongo que vosotros, si os invitara el primer ministro de Australia, no iríais. Bueno, pues si os invitara el rey cualquiera, iríais. Quizás el nuevo rey ahora, el Carlos, que está en Inglaterra. Pues cuánto más si Dios es el que os invita a una cita. ¿Cuánto más? Pues mirad, esta semana que empezamos ahora, hay una de estas citas o una de estas fiestas que Dios ha establecido en el capítulo 23 de Levítico. Y esa fiesta es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés sucede esta semana. Pentecostés en hebreo es Shavuot y es como nos referimos habitualmente, la fiesta de Shavuot. Así que quiero aprovechar para, si habláis inglés, invitaros a nuestra congregación en St. Ives este jueves por la noche, porque vamos a estar celebrando la fiesta de Shavuot. Pero es por ese motivo, porque estamos entrando ahora en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que en esta mañana quiero hablaros de la fiesta o la cita de Pentecostés, que en hebreo se llama Shavuot. Así que Shavuot, básicamente, Shavuot significa semanas, la fiesta de las semanas, es como muchas veces se habla, y es una de las fiestas importantes en las fiestas anuales, porque en esta fiesta Dios pide a los hombres que vayan a Jerusalén, al templo, a hacer una ofrenda allí. Y esto lo leemos en Deuteronomio 16:16. Dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja. Todavía, cuando Moisés escribe esto, no había escogido Dios el lugar. En la fiesta de los panes sin levadura, es la primera, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. ¿De acuerdo? Estas 3 fiestas. Como veis, la fiesta de las semanas está ahí mencionada. Y dice: y no se presentarán con las manos vacías delante de Dios, sino que tienen que traer algo. Tienen que traer algo. En esta fiesta, en esta celebración, en esta cita, la gente debía devolver a Dios algo que le pertenecía a Él. ¿Y qué era esa cosa? Pues bien, esto sucedía en la cosecha.
En la cosecha estamos hablando de una sociedad agraria, quizás es un tema que para algunos no es tan familiar, pero he traído algunos elementos para ayudarnos a visualizarlo bien, ¿de acuerdo? Es una sociedad agraria y aquí había una cosecha, y entonces de la cosecha se apartaba una parte de la primera cosecha y se traía como una ofrenda, como un regalo a Dios. Bueno, un regalo. Le das a Dios lo que Dios te ha dado primero a ti. Es lo que le pertenece a Él, porque evidentemente es el que enviaba las lluvias y el que proveía de las circunstancias para que creciera la cosecha. Pues bien, esta primera cosecha, la primera cosecha que sucedía, es la cosecha de la cebada. Vamos a ver. Aquí he traído un poquito de cebada. La cebada es este grano que vemos aquí. Es la primera cosecha de la primavera en Israel. Es la cebada. Hoy en día la cebada la utilizamos para pan, para ensaladas, para sopas, para cerveza, que le guste. La cebada se utiliza para muchas cosas. De hecho, dicen que es más nutritiva que el arroz. Es un cereal que, pues bueno, utilizamos habitualmente. Vamos a leer en el Levítico, capítulo 23, versículos 15 y 16. Dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es un sábado, desde la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Por este motivo, la fiesta de la que estamos hablando se llama Shavuot o semanas. Como veis, hay que contar 7 semanas. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Y en el día 50 se celebra esta fiesta. 50, quincuagésimo, diríamos en número ordinal, en griego es Pentecostés. Es por eso que la fiesta de Pentecostés está hablando de esos 50 días. Así que estamos hablando de una fiesta que celebramos, Pentecostés, que está basada en los mandamientos que Dios da al pueblo hebreo en Levítico. Y dice que tenían que traer una gavilla es un manojo, ¿no? Un manojo, pero no dice el cereal es la cebada. Había que traer una gavilla de cebada como una ofrenda a Dios, dándole las gracias por las bendiciones que Dios había proveído a través de la cosecha. Muy bien, pues esto era lo que sucedía antes, pero después, pasadas estas 7 semanas, ¿qué sucede en Shavuot? ¿Qué sucede en Pentecostés? Estamos hablando todavía en Levítico, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, en Levítico continuamos leyendo 23. Dice así, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas, de vuestras casas, 2 panes para la ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa, y serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Bueno, ya estamos aquí en la fiesta, en la cita de Pentecostés, y hay un nuevo fruto, descrito como espiga tierna. Bueno, aquí no está muy tierna, está un poquito más seca ya, pero este es el nuevo fruto, la nueva cosecha, que tras 50 días se presenta delante de Dios en Israel. El primer cereal que aparece es la cebada. El segundo, ¿alguien lo adivina? El trigo. Eso es, esta es la espiga que había que presentar. ¿Cuándo? En Pentecostés. Así que estos son los elementos en los que se basa la celebración de Pentecostés. La cebada se ha cosechado primero, pero luego viene este nuevo fruto que es el trigo. Parece un poco raro, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios pidió al pueblo de Israel para que recordaran que Él era el dueño. Él es el dueño de todas las cosas, incluidas las cosas que nosotros obtenemos del campo. Y Dios establece estas citas en medio de los ciclos anuales, en medio de las estaciones, en una sociedad agraria, con cosechas, para que la gente, el pueblo, pare de hacer todas las cosas y vengan a tener una cita con Dios.
Una cita con Dios. Muy bien. ¿Qué más dice en el texto? Que deberían traer de sus casas 2 panes. 2 panes con levadura. Incluso nos dice las medidas exactas. Como primeros frutos al Señor. Bueno, yo he traído 2 panes también, de mi casa. He traído estos 2 panes. Estos 2 panes se llaman jalá en hebreo y son los panes que habitualmente se comen en el día de reposo y también en Pentecostés. Estos 2 panes. Las moscas ya les gustan los panes, ya vienen para aquí. Y hemos traído estos 2 panes. Los panes están hechos o representan el trigo, están hechos con harina y la harina proviene del trigo. Así que es un fruto, es una ofrenda que la gente con el trigo amasaba en las casas y traía delante del Señor. Como primeros frutos. Así que tenemos el jalá en representación del trigo. Y esto es muy interesante. Ya lo sé que para muchos pueden pensar, pero ¿de qué está hablando este hombre? ¿Está hablando de cereales, de trigo, de pan? ¿Esto qué es? ¿Es una clase de agricultura o qué? Mirad, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque las ofrendas que Dios pide, que Dios exige y demanda al pueblo de Israel durante todas las fiestas, todas las citas, todo el Antiguo Testamento, son ofrendas de panes sin levadura, como este. Esto es un pan sin levadura. En hebreo también se llama matzah, y que significa sin levadura. Es un pan sin levadura. Como veis, bastante diferente al pan con levadura. El pan con levadura es esponjoso, voluminoso. Esto es más bien plano y seco y así. Es como una tostada, ¿no? Básicamente. Pues este es el pan que Dios exige que siempre se traiga en todas las fiestas. De hecho, en la Pascua este es el pan sin levadura. Es la fiesta de los panes sin levadura, lo hemos leído. Este es el pan que siempre Dios exige, pero en Pentecostés, solamente en Pentecostés, Dios dice que tienen que traer un pan amasado con levadura. Es muy raro. Es muy raro. Es único este pan en esta fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ¿por qué Dios siempre exige panes sin levadura? La levadura, en la palabra, simboliza una cosa. Simboliza una cosa que no es buena. No es que la levadura en sí sea mala o buena, pero lo que simboliza la levadura en la palabra de Dios es una cosa que no es buena. Vamos a pedirle ayuda a Pablo para que nos diga qué es lo que simboliza. Mirad, en 1 Corintios 5:6, el apóstol Pablo dice: vuestra jactancia no es buena, vuestro orgullo no es bueno. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Así que la levadura es un símbolo del orgullo, del pecado, de la vanagloria, de la jactancia. Y por eso es mala. ¿Por qué? Porque Dios no puede tolerar este tipo de pecado. Dios es santo y por lo tanto todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios no puede estar en su presencia. Y es por eso que Dios, para simbolizar esto, siempre pide al pueblo de Israel que las ofrendas sean ofrendas sin levadura. Pero ¿por qué en Pentecostés pide que traigan 2 panes amasados con harina con levadura? Bueno, vamos a aparcar la pregunta por un momento. Vamos a dejar ahí fermentar la respuesta. Y quiero volver, porque claro, todos estos elementos que vemos aquí, ¿qué relación tiene esto con Jesús? Jesús dijo que toda la palabra, todo el Antiguo Testamento, apuntaba a su venida. Por lo tanto, esto tiene que tener algún tipo de significado también. Bueno, Jesús, por lo cierto, Jesús es un nombre español, claro, no hablaban en español en aquella época. Su nombre en aquella época es Yeshua, ¿de acuerdo? Es el nombre hebreo, Yeshua. Así que si a veces me sale,
nos asustéis, es el mismo nombre, es Jesús. Pero yo prefiero a veces casi llamarlo Yeshua, porque, como sabéis, cuando alguien no dice tu nombre bien, no nos gusta, ¿verdad? Cuando estamos en un país anglosajón y dices, ¿cómo te llamas? José. Ah, José. No, José. Entonces, claro, es lo mismo. Yeshua es su nombre. Sí que decimos Jesús, porque es como lo decimos en español, pero bueno. Mira, Yeshua fue crucificado, fue sentenciado a muerte en la cruz, como una cruz de madera, justo antes del día de reposo, justo antes del sábado. Si recordáis, las autoridades tenían que darse prisa porque iba a entrar el día de reposo. Entonces lo apresaron por la noche, hicieron un juicio rápido, un juicio express, para poder sentenciarlo, crucificarlo antes de la puesta de sol. Porque en la puesta de sol era el día de reposo, en el cual no podían hacer nada de esto. Pero la noche antes de que el Señor fuera crucificado, se celebró la Pascua, la fiesta de la Pascua, la cita de la Pascua, en la última cena. Es la última cena que tuvo él con sus discípulos. Y la Pascua es una cita que conmemora, si os acordáis, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, estando bajo la esclavitud de los egipcios. Dios les libera a través de una serie de plagas, de una serie de demostraciones de poder, y les pide que sacrifiquen a un cordero y que con la sangre de este cordero la pongan en los postes de madera de las puertas para que sus primogénitos, los hijos, no mueran en la última plaga. Y es a través de esta última plaga que finalmente Faraón el rey de Egipto les deja marchar. Todo esto es lo que conmemora la Pascua. Pero fijaos, muriendo al día siguiente en la cruz, Jesús, Yeshua, cumple históricamente la fiesta de la Pascua. Porque el Cordero de Dios moría, teñía de sangre la madera de la cruz. No la madera de la puerta como aquel cordero, sino la madera de la cruz. Jesús cumplía históricamente esta fiesta y no liberaba a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Pues bien, el domingo por la mañana, el día después del día de reposo, lo hemos leído que era ese día, el día después del día de reposo, Jesús vuelve a la vida, resucita. Y esto es otra cita, es otra fiesta. Es la fiesta de las primicias, de las fiestas que no las hemos leído todas, pero que están en Levítico. Ese era el día que se supone que había que traer la primera cosecha de cebada. Es el día de la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. En Corintios, en la siguiente diapositiva, mirad lo que dice Pablo también de esto. Mas ahora Cristo, el Mesías, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. En la resurrección, Jesús cumple históricamente la fiesta de las primicias, porque Él es el primero de los que han dormido, que ha resucitado, y después, en la cosecha final, muchos van a resucitar. Esa es la esperanza de los que han creído en Jesús, que ellos serán los siguientes frutos que van a resucitar. Así que Jesús cumple a nivel histórico la fiesta también de las primicias, de la primera cosecha en su resurrección. ¿Y qué sucede después de que Jesús resucita? Esta palabra que utilizamos siempre todos habitualmente cada día, resucitar. ¿Cuándo fue la última vez que resucitaste o que vistes a alguien resucitar? Pues ¿qué sucede cuando Jesús resucita? Lo leemos en Hechos 1 del 3 al 5. Mirad, Jesús se aparece, dice a estos también, a sus discípulos, después de su sufrimiento, de su padecimiento, Jesús se presenta vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Bueno, solo una nota porque quizás habéis leído esto muchas veces.
la resurrección de Jesús es clave en todo, en todo lo que creemos, ¿verdad? Pablo dice que sin la resurrección, pues todo es sin sentido. Durante 40 días, esto no fue una cosa que un día uno de los discípulos, una persona dijo, he tenido un sueño o creo que he escuchado la voz de Dios, alguien me ha dicho algo, me levanté esta mañana y veía borroso, pero creo que vi por ahí a lo lejos a Jesús. No, no, no. Estamos hablando que durante 40 días los discípulos tienen clases intensivas de teología con Jesús. Mañana, mediodía y noche. 40 días de un seminario intensivo con Jesús. Yo creo que era prueba bastante evidente de que estaba vivo Jesús. Hoy esto sucedió justo antes de Pentecostés, por eso lo estamos leyendo, estamos acercándonos a la celebración de Pentecostés. Pero hoy en día la celebración de Shavuot, de Pentecostés, en la comunidad judía se celebra todavía, se celebra Shavuot, y se lee lo que es el Torah, o los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, porque se conmemora también la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. No sé si os acordáis también de esta historia. Esto se conmemora sucediendo también en Shavuot, en Pentecostés. Y lo que hace la comunidad judía es pasar toda la noche, estudiando especialmente el Torah, especialmente el libro de Éxodo, donde vemos la entrega de las tablas de la ley. Además, es que esto es muy interesante, además estudian y leen otro libro. Es el libro de Ruth. El libro de Ruth. Es un libro muy pequeño, a lo mejor lo habéis saltado, nunca lo habéis leído. ¿Sí? Tiene 4 capítulos el libro de Ruth, es muy pequeñito. Pues este libro, la comunidad judía alrededor del mundo lo estudia en la noche de Pentecostés. ¿Por qué? Bueno, es muy apropiado porque en este libro sucede durante la primera cosecha, durante la cosecha de la cebada. Es lo que está sucediendo en este libro. Un resumen muy rápido para que sepáis de lo que estamos hablando. En este libro, Ruth y Noemí, su suegra, están viudas las dos, viviendo lejos en una tierra muy lejana a Israel y deciden volver a Belén y establecerse allí, pero son 2 viudas sin trabajo, sin medios de mantenerse en una sociedad pues que las viudas lo tenían muy mal. Y entonces descubren a este pariente lejano y la ley en aquel entonces podía redimir, siendo un pariente lejano podías casarte con una viuda que era de un pariente tuyo, que había quedado viuda, para poder mantener a esa persona y a esa familia, si habían hijos también. Y este es Booz. Este es un nombre un poco raro, ¿eh? Booz. Y Booz es el pariente que va a redimir a Ruth. Esto es lo que sucede en el libro, pero Booz tiene unos campos y están haciendo la cosecha de la cebada. Y entonces Noemí, la suegra, que es muy lista, le dice a Ruth, Ruth, lo que tienes que hacer tú es ir ahí e intentar pues, recoger las espigas que caen de cebada y al menos tenemos algo para comer. Pero además después le dice, y ves por la noche y encuentra allí a Booz por la noche. Es una escena un poquito para mayores, ¿vale? Pero ¿dónde lo encuentra? Lo encuentra en la era donde se hacía la trilla de la cebada, donde se separaba el grano. Aquí lo que veis es grano, ya está separado de las espigas, pero aquí veis el trigo en la espiga. Aquí tenemos el grano de cebada. Pues esta separación se hacía en la trilla y estaban todo el día trabajando y estaban los obreros ahí y estaba también Booz, el dueño, todos durmiendo allí. Y ahí va Ruth. Bueno, pasamos a por la mañana y entonces por la mañana Booz le promete que va a intentar redimirla y que va a intentar pues, casarse con ella y hacer lo que está en su mano para mantenerlos. Pero no la envía con las manos vacías. En Ruth capítulo 3, versículo 15, vemos que le envía a casa, le envía a su suegra Noemí, con 6 medidas de
cebada. 6 medidas de cebada. Así que para hacernos una idea, no eran tan pequeñas, pero aquí tengo 6 medidas de cebada también, para que lo veáis. Están en estos vasitos. Y 6 medidas de cebada, para que vaya y tenga al menos sostenimiento, que tengan alimento para un tiempo. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Bueno, en el Talmud, si lo sabéis, es un comentario judío, ¿no?, de hace muchos años. En el Talmud hay una discusión sobre el significado de estas 6 medidas de cebada. Y esto es lo que dice el Talmud. Dice que el Talmud, que estas medidas de cebada representan a 6 hijos, 6 descendientes de Ruth y de Boaz, porque se acabaron casando, ya lo he explicado, ¿no? Diciendo que tenían hijos, pues al final sí, se acaban casando, pero podéis leer toda la historia en el libro de Ruth. Estos 6 hijos, ¿quiénes son? Pues mirad, según el Talmud, el primero es David. Todos conocemos al rey David. Era, de hecho, el nieto de Ruth y de Boaz. Así que el rey David acaba siendo descendiente de Ruth. Fijaos qué cosas que tiene la vida, ¿verdad? Vamos a pasar por todos, pero este sería David, Azarías, Misael, Ananías, Daniel y el último, el Mesías. El Mesías. Así que, según el Talmud, de los descendientes de Ruth viene el Mesías. Esto es muy interesante, porque ¿sabéis lo que significa? Significa que en esta celebración de la fiesta de Pentecostés, de la cita de Pentecostés, a nivel mundial, todos los judíos están celebrando una fiesta mesiánica, anticipando la venida del Mesías, porque estudian el libro de Ruth y porque además el Talmud nos lo dice, que de Ruth saldrá un descendiente que es el Mesías. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que Jesús es descendiente de Boaz y de Ruth y de David, del rey David. Así que esto es muy interesante. En resumen, estas son las cosas que suceden en Shavuot, en la comunidad judía hoy. Pero ¿qué sucedió en el texto que estábamos estudiando cuando los discípulos han encontrado a Jesús? Jesús ha resucitado. ¿Qué sucedió? Pues lo vamos a leer en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Es la siguiente. Bueno, vamos allá, en esta. Esto es justo antes. Dice que después de que tuvo este seminario intensivo, les reunió y les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, la cual oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que los discípulos reciben esta petición, esta demanda de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a ver en la siguiente. Dice, entonces regresaron a Jerusalén, eso es lo que había dicho, que tenían que esperar allí, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban unidos, estaban orando, estaban esperando. Y entonces llega el día de Pentecostés. Capítulo 2 de Hechos. Ahora sí que llegamos. Esto es lo que sucede. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose. Se posaron sobre cada uno de ellos. Seguimos un versículo más, sí. Todos fueron llenos entonces del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, hasta en español, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Qué interesante. Esto sucede justo en la celebración, en la cita de Shavuot,
de Pentecostés. En la cita que hemos dicho, que hemos explicado de Levítico, donde se hacía la entrega del trigo, de la espiga tierna. Nosotros, muchos conocemos Pentecostés por este hecho, pero la fiesta proviene del Antiguo Testamento. Y hemos leído que había un fuego, unas lenguas de fuego, que había un rugido de un viento que entra e invade toda la casa. Pues estos elementos también, si os acordáis, estaban presentes en la montaña de Sinaí cuando Dios entrega la ley, las tablas de la ley a Moisés. Había fuego, había también humo, había un estruendo tan grande que el pueblo de Israel tenía miedo, no querían acercarse. Pues fijaos, de la misma forma que hay una conexión entre el sacrificio de Yeshua en la cruz y la fiesta de la Pascua, la cita de la Pascua. De la misma forma que hay una conexión entre la resurrección, la vuelta a la vida de Jesús y la fiesta de las primicias, también hay una conexión entre la venida del Espíritu y la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Shavuot? Atrás, en el Antiguo Testamento, hemos dicho que también la entrega de la ley, de las tablas de la ley a Moisés, el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel, es lo que sucedió en Shavuot. Y ahora aquí, con la entrega, no es de unas tablas de la ley, sino es la entrega del Espíritu de Dios mismo, se establece el nuevo pacto. El nuevo pacto. El pacto anterior, el pacto con Moisés y con el pueblo de Israel, ¿qué era? Una ley, unos estándares de Dios que el pueblo debía mantener. Dios dice, yo soy santo y como expresión de quién soy yo os doy estas leyes. Y esto es lo que tenéis que hacer. Entonces el pueblo tenía que intentar cumplir esas leyes, ¿verdad? Tenían unos estándares y tenían que intentar cumplir. ¿Cómo acabó eso? Muy mal. Muy mal, porque al final fueron, tras otras cosas, fueron expulsados de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, de lo que es Israel hoy en día. Y ahora vemos un nuevo pacto. Un nuevo pacto. En este nuevo pacto, el Espíritu de Dios va adentro de las personas. No es una cosa externa, sino es una cosa interna. El problema de la ley era que con lo que hay aquí dentro intentamos satisfacer las demandas de la ley de Dios, que es buena. Si leemos los mandamientos, eso es bueno. Pero hay algo dentro que nos impide poder hacer lo que dice. Lo que está mal está aquí. Esto es lo que hay que cambiar. Y Dios entonces en el nuevo pacto envía a su Espíritu para que el cambio sea en nuestros corazones. Mirad, esto no es nada nuevo que sucedió en Pentecostés, sino que fue anunciado cientos de años antes por los profetas. Vamos a ver en Jeremías, creo que lo tenemos también. Mira, en Jeremías 30, 31 al 33. Jeremías escribe de este día que iba a suceder. He aquí vienen días, declara Dios, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Os acordáis? Lo hemos comentado. Mi pacto que ellos rompieron, porque aunque fui un esposo para ellos, como un esposo, declara el Señor. Continuamos, porque también, Jeremías, el mismo pasaje, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este es el pacto, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La primera ley estaba escrita ¿en qué? ¿En tablets?
en unas tablas de piedra. Pero este nuevo pacto, Dios dice que va a escribir esta ley en nuestros corazones, dentro, para que sean nuestros corazones los que quieran hacer la ley de Dios. Ezequiel habla de esto y lo dice con otras palabras. Mirad, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El corazón de piedra era como las tablas de piedra. El corazón de piedra no puede palpitar, no puede bombear, está muerto. Necesitamos un corazón que palpite por Dios, que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiera seguir a Dios. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, no nosotros mismos. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto o el pacto mosaico, el pacto de Sinaí, y el nuevo pacto. Y pensaréis, y diréis a lo mejor, pues vaya tontería, ¿y por qué no empezamos por el nuevo pacto y nos ahorramos todos los problemas? ¿Verdad? Empezamos ya directo, que Dios lo cambie esto y ya está. ¿Por qué tiene que dar la ley? Bueno, aquellos que sois padres, quizás lo entendéis mejor. Cuando quieres que tu hijo aprenda una cosa, ¿qué es lo que haces? ¿Lo haces tú por él o le dices, mira, esto es como lo tienes que hacer, así lo tienes que seguir, y después le dejas que él lo haga a ver qué sucede? ¿No? Le dejas que lo pruebe, que lo intente. Y cuando se da cuenta que no puede y que necesita tu ayuda, entonces es muy diferente. La ley es necesaria para que nos demos cuenta de que no podemos hacer nada aparte de Dios, de que necesitamos a Dios, de que no podemos cambiar nuestros propios corazones. Imaginaos un cirujano cardíaco operándose a sí mismo, ¿verdad? ¿Os imagináis? Me quito el corazón. No podemos. Tiene que ser Dios el que haga eso por nosotros. Pues todo esto está sucediendo en Pentecostés, en Shavuot. Todo esto, la fiesta, la cita que Dios ha establecido durante las estaciones del año para cumplir los ciclos de la cosecha, y ahora el cumplimiento del nuevo pacto anunciado cientos de años antes, estamos hablando de 600, 500 años antes de que esto sucediera, anunciado por Jeremías y por Ezequiel y por otros profetas. Pues esta semana celebramos la cita de Pentecostés, de Shavuot. Pero si has creído en Yeshua, en Jesús, como tu Mesías, si has confiado en Jesús como tu Mesías, ya hemos celebrado nuestro Shavuot, nuestro Pentecostés espiritual, porque si has confiado en Jesús, ya has recibido a su Espíritu. Así que eso ya es una realidad en nosotros. Mirad, en Romanos, capítulo 8, versículo 23, leemos: sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Esta palabra primicias vuelve a salir aquí. ¿Por qué utilizará Pablo la palabra primicias? Creo que ahora ya lo sabéis, ¿verdad? Tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. En otras palabras, la redención de nuestro cuerpo. Dios envía a su Espíritu para cambiar nuestros corazones. Esos son las primicias, dice Pablo. Pero aquí no acaba todo. Porque ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que este cuerpo está un poco cascado. Y conforme pasan los años, uno se va cascando más y al final uno muere. Y el cuerpo esta mente, tenemos una lucha. Porque queremos hacer unas cosas, pero después hay otras pasiones en nuestro cuerpo que nos hacen hacer o que nos llevan a hacer otras cosas. Esto lo describe Pablo.
también en Romanos. Así que el Espíritu es las primicias, anticipando la cosecha final, cuando Jesús vuelva y nos dé un nuevo cuerpo, completamente redimidos como Él lo fue en el cuerpo que recibe cuando está con los discípulos, un cuerpo que leemos atravesaba paredes y, bueno, eso os lo dejo para que lo investiguéis. Bien, teníamos una pregunta aparcada, no sé si os acordáis, una pregunta que, lo sé, habéis estado todo el rato pensando cuál es la respuesta a esa pregunta, que no os dejaba concentraros porque estabais pensando en esa pregunta. Y esa pregunta tiene que ver con esas 2 barras de pan. Con esas 2 barras de pan. Decíamos que si todas las fiestas, si la levadura significa, es un símbolo para el pecado, para el orgullo, y Dios requería siempre panes sin levadura, ¿por qué en la fiesta de Shavuot Dios dice que traigan 2 panes hechos de casa con levadura? Estos 2 panes. Ahora vamos a levantar. Estos 2 panes. 2 panes bien majos, ¿eh? Pues los voy a traer para aquí. 2 panes. ¿Por qué pensáis que Dios pide que traigan 2 panes? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuál es la única cosa que pensáis que podemos ofrecer a Dios que está sucia o que contiene pecado, pero que de alguna manera Dios la acepta? ¿Qué pensáis que estos panes pueden simbolizar? Vamos a pedirle ayuda a Pablo, porque Pablo es el que tiene la mayoría de respuestas. Así que en Romanos capítulo 12, versículo 1, leemos esto. Por consiguiente, hermanos y hermanas, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, puede ser que Pablo esté diciendo que nosotros podamos presentar nuestros cuerpos a Dios como una ofrenda. ¿Puede ser que esto sea lo que significa esto? Porque, como hemos dicho, nuestros cuerpos todavía no están redimidos. Estamos esperando el día en que completamente sean redimidos. Sí que hemos sido limpios delante de Dios si hemos creído en el sacrificio, si hemos aceptado el sacrificio y la sangre de Yeshua. Pero Pablo nos dice que debiéramos presentarnos a Dios nosotros mismos como un sacrificio, como una ofrenda. Dice que es racional, que es lo lógico hacer. ¿Por qué? Voy a dejar los panes aquí. ¿Por qué? Porque es lo lógico que hagamos eso. Bueno, es lógico porque las ofrendas que se dan en estas fiestas, hemos dicho, no son un regalo a Dios, si son de Dios. Dios es el que ha proveído de esas cosas. De la misma manera, nosotros pertenecemos a Dios. No estamos regalándole nada a Dios, estamos dándole lo que es suyo. Dios no solamente nos ha creado, sino que además ha enviado a su Hijo para redimirnos de la misma manera que Booz redime a Ruth cuando estaba indefensa, como una viuda, sin nada que hacer. De la misma manera, el sacrificio, el precio que Jesús paga en la cruz a través de su muerte y de su sangre, nos compra, nos redime de nuestra condición y nos da las arras del Espíritu. Así que somos doblemente de Dios. Nos ha creado y encima nos ha comprado cuando no tenía que hacerlo. Y Pablo dice, lo lógico es que hagamos una ofrenda a Él, que le demos de nosotros, porque le pertenecemos a Él. Y ahora tengo una última pregunta, de verdad, es la última, lo prometo. La última pregunta es,
Vuelvo para aquí. ¿Por qué 2 panes? ¿Por qué 2 panes? O sea, si esto es nuestro cuerpo, no tenemos 2 cuerpos. No tenemos, a ver, ¿no? ¿Por qué 2 panes? 2 panes. Mirad, no es casualidad que se lea el libro de Ruth en todo el mundo, en la comunidad judía, en el día de Pentecostés. No es casualidad. Ruth era una gentil, era una moabita, natural de Moab. Los moabitas eran enemigos acérrimos, enemigos feroces del pueblo de Israel. Durante el libro de Ruth, si lo leéis, no se cansa de decir Ruth, la moabita, Ruth, la moabita, Ruth, la moabita. Para que todo el mundo le quede claro que Ruth no es judía. Pero Booz es judío. Booz es judío. Así que, de Booz y de Ruth, de un judío y una gentil, por cierto, los gentiles eran considerados impuros por los judíos, no se mezclaban, ¿eh? Así que, de un judío y de una gentil, nace el Mesías. De un judío y de una gentil nace el Mesías. Pero fijaos, el Mesías hace que judíos y gentiles sean un nuevo hombre, un solo cuerpo en él. Esto yo creo que es el significado de los 2 panes, porque las fiestas, las citas, apuntan a Jesús y a la salvación que el Mesías provee. Vamos a leer nuestro último pasaje, creo que está ahí, Efesios, no sé si lo puse al final, sí. Pablo, escribiendo a la congregación en Éfeso, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, gentiles, estaban lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo. Los 2 panes en un solo cuerpo, judíos y gentiles, por medio del sacrificio en la cruz, habiendo dado muerte en la cruz a la enemistad. No solamente a la enemistad de las personas con Dios, sino a la enemistad entre judíos y gentiles. La barrera desaparece con Jesús. Tenemos una diapositiva más, creo que es la última. Y dice que Jesús vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y paz a los que estaban cerca, a los judíos. ¿Qué es lo que anuncian los ángeles cuando en el nacimiento de Jesús? Paz en la tierra a todos los hombres. Porque por medio de Jesús, los unos, los gentiles, y los otros, los judíos, tenemos nuestra entrada a Dios, nuestra comunión, nuestra relación, nuestra verdadera cita, una cita con Dios que podemos tener, no solamente en ocasiones especiales, sino a diario, en un mismo espíritu, a través del espíritu que Dios nos da, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús. Mirad, estas son las buenas nuevas del Evangelio. Estas son las buenas noticias que también son proclamadas en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. Porque, como hemos dicho, todas las fiestas tienen el propósito de señalar a Cristo. Y esta es la increíble realidad, el mensaje de la palabra de Dios, que a través de toda la historia, de toda la palabra, el plan de Dios de salvación culmina cumpliendo todas las fiestas, todas las citas, todas las profecías en la persona histórica de Jesús. Miles de años antes empieza con la redención del pueblo de Israel, de Egipto, y culmina
en la cruz. Mi pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es, ¿has confiado en Jesús como tu Mesías? ¿Te has rendido a los pies de la cruz para reconocer que tú mismo no puedes cambiarte, que no puedes arreglar lo que hay aquí dentro, que necesitas la ayuda de Dios? Si lo has hecho, has experimentado la nueva vida del Espíritu en tu vida. Mira, si no es así, hoy es el día. No hace falta esperarse a mañana o a esta tarde o a esta noche. Hoy es el día para dar tu vida a Jesús. El miedo es siempre, bueno, si hago eso, si yo le doy mi vida, me quedo sin vida. Pero no nos damos cuenta que Él nos la da multiplicada y tenemos vida en abundancia. Todo lo demás en esta vida es pasajero y vacío. La única cita que vale la pena tener es la cita con Dios. La única fiesta que vale la pena celebrar es la fiesta en la cual te reúnes con aquel que te conoce mejor. Mejor que tus amigos, que tus padres, que tus madres. Dios es el que mejor nos conoce. Pero lo más increíble es que a pesar de que conoce lo que hay dentro nuestro, todavía nos ama. Así que pídele a Dios, pídele a Jesús que Él sea el que guía tu vida. Lo puedes hacer desde donde estás sentado, puedes orar y pedirle. Hazlo hoy. Es lo mejor que puedes hacer. Mirad, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿vosotros también me vais a abandonar? Como algunos estaban dejando de seguir porque era un poco difícil la enseñanza. Esto es lo que Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Jesús, solamente la palabra de Dios está viva y nos da vida. ¿A quién iremos? Solamente a Jesús. Pídele hoy, acude a Cristo. Vamos a orar. Dios, te doy gracias en esta mañana por una salvación tan grande, anunciada desde hace cientos y miles de años. Y finalmente, cumplida en la persona de Jesús, en su sacrificio en la cruz, por todo aquel que quiere aceptarlo, que quiere venir a Él. Te pedimos que nos hagas ser conscientes de esta realidad en nuestras vidas, que nos muestres el camino al Padre, que podamos ver a Jesús, nuestro Mesías, como quien es, nuestro Salvador, el que cumple todas las profecías, todas las fiestas. Te damos gracias porque a pesar de conocernos, nos ofreces esta salvación, porque Jesús ha pagado lo que nosotros no podíamos pagar y nos ha redimido, como Booz redimió a Ruth. Te damos gracias porque nosotros no tenemos que pagar. Es una salvación tan grande que es un misterio. Pero en esta mañana la queremos anunciar y proclamar también en la fiesta de Pentecostés y darte a ti toda la gloria que te mereces. No es por nuestros propios esfuerzos, sino es por lo que tú has hecho. Así que venimos ante ti y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, probablemente, y lo siento, me he pasado de tiempo, pero solo quería 2 minutos compartir lo que estamos haciendo e invitaros, porque podéis formar parte de ello si Dios os guía así en este ministerio. Formamos parte, como hemos dicho, de Celebrate Messiah. Si pasamos a... bueno, a veces pasan estas cosas, que las palabras se mueven, pero celebrar el Mesías sería en castellano. Y es un ministerio que, como hemos dicho, está en diferentes ciudades en Australia. Y la visión de Celebrate Messiah es llevar el mensaje a los mensajeros originales, al pueblo judío, con la visión de que toda persona judía pueda tener acceso, pueda entender el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra visión.
ahí tenemos, y puedan seguir a Jesús como su Mesías. Porque desde muchos años atrás, desde hace mucho tiempo, se ha dicho que a no ser que seas occidental, que parezcas de esta manera o de esta otra, que vayas a una iglesia que hacen las cosas así o de esta otra manera, no puedes seguir a Jesús. Y eso es falso, porque Jesús era judío, los discípulos eran judíos, Pablo era judío, Pablo iba a las sinagogas. ¿Cómo se vestía Pablo? Pues como un judío. ¿Qué oraciones hacía Pablo? Pues las oraciones judías. Así que lo que queremos hacer es, desde un ambiente que es cercano y familiar para los judíos, pues puedan conocer a Jesús. Y todo el mundo está invitado, son judíos y gentiles juntos, como hemos dicho, ¿verdad? Pues mirad, hay un par de oportunidades que quería compartir con vosotros. La siguiente diapositiva. La primera oportunidad se llama Tikkun Olam. Y Tikkun Olam significa hacer un mundo mejor, es una expresión judía, pero lo que este ministerio quiere hacer es, si tienes algún amigo, algún conocido que es judío, ¿vale? Algún vecino, quien sea, que dices, sí, conozco a una persona judía, a través de este ministerio puedes solicitarnos, son una especie de paquetes o bolsas en el que hay alimentos, hay diferentes productos, que se usan, especialmente algunos se usan en ciertas fiestas, y lo que hacemos es que con estas bolsas pues puedes ir a tu vecino que es judío y se la das como un regalo. Y dices, mira, yo te aprecio mucho, sé que ahora estás celebrando esta cita o esta fiesta y quería pues mostrarte mi aprecio dándote esta bolsa. Y demostrar que realmente amamos a los judíos, porque es el pueblo de Dios y porque Dios tiene un plan todavía de salvación para ellos. Así que es un ministerio en el que así, a través de estas bolsas, podemos establecer, o de estos paquetes, una relación y, pues bueno, quién sabe, en un futuro quizás compartir más sobre el Mesías judío, sobre un hombre judío que cambió tu vida. Y el otro ministerio que quería compartiros se llama Hospedando a Israelíes. A veces pensamos que para estar involucrado en misiones o para poder ir, tiene que irse muy lejos. Pues, ¿qué os parece si yo os dijera que a través de este ministerio podéis ir a Israel sin moveros de vuestras casas? Podéis tener a israelíes en vuestras casas y conocer a personas de Israel y entablar una relación, y quizás un día pues compartir sobre un judío que cambió vuestras vidas. Y es tan sencillo como esto. Mirad, cada año el IDF, que es lo que sería el servicio militar en Israel, son 2 años y medio obligatorios. ¿Vale? Si eres israelí, tienes que servir 2 años y medio en el ejército. Pero después de esos 2 años y medio, el gobierno te da 6 meses de vacaciones. Qué bien, ¿verdad? Eso es un pago, digamos, por 2 años y medio de tu vida. Te dan 6 meses con un cierto salario para que puedas comprar billetes de avión y tal, pero muchos judíos jóvenes viajan por todo el mundo y llegan aquí a Australia también, pero no tienen muchos recursos. Entonces, a través de este ministerio, si uno está interesado, puede ofrecer su casa gratuitamente, abrir su casa 2-3 días, pueden pasar un par de noches ahí y les bendices. Estas personas pueden conocer parte de Australia y estableces una relación con Israel sin tener que irte a Israel. Así que es un ministerio muy bueno porque es poder compartir tu vida con una persona de Israel. Todo esto lo podéis encontrar también en nuestra página web. Esta es particularmente de hospedaraisraelis.com, pero si no en celebratemessiah.com.au podéis encontrar información sobre lo que estamos haciendo a nivel de ministerio. Y como dije, estáis invitados el jueves, si alguien quiere experimentar un poquito una fiesta más tradicional de Shavuot, de Pentecostés, venir a St. Ives el jueves por la noche a las 6:30, y si alguien tiene interés, pues me podéis preguntar. Muchas gracias por vuestra paciencia
y vuestra atención en esta mañana. Que el Señor os bendiga. Amén.